Compañeros, continuando con el tema de hígado, vamos a hablar de enfermedades que causan hepatitis aguda, crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Empecemos con hepatitis víricas. Estas van a ser causadas por virus hepatotropos, como el virus de hepatitis A, B, C, D, E. Otros tipos de virus que también dan hepatitis pueden ser Epstein-Barr, citomegalovirus y fiebre amarilla. Comencemos con la hepatitis A. Esta es una enfermedad autolimitada que no nos va a dar hepatitis crónica ni un estado de portador, y el 25% de las hepatitis agudas son por hepatitis tipo A. La transmisión del virus es fecal oral por alimentos contaminados y obvio por mala higiene, y el virus se va a eliminar en las heces de 2 a 3 semanas antes de que empiece la ictericia hasta una semana después de que empiece. Y su transmisión puede haber sexual, pero no puede haber materno-fetal, y por sangre es muy poco común que se transmita. En cuanto a la patogenia, pues nos va a dar el virus de hepatitis A, que es un picornavirus de ARN positivo desnudo. Tiene una cápside icosaédrica de 27 nanómetros y su receptor en el hepatocito va a ser el HAVCR1, o también llamado TIM1. El virus no es citopático, pero va a causar lesión en el hepatocito por los linfocitos TD8 y natural killer, que van a reconocer la célula infectada y la van a alisar. En cuanto a características clínicas, su periodo de incubación es de 2 a 6 semanas. Vimos que se elimina de vía fecal el virus, y la IgM puede presentarse a partir de que inician los síntomas y durar por 3 a 6 meses en sangre, y la IgG empieza a aparecer una vez que se recupera de la infección, y puede durar por años, y esta inmunoglobulina es la que nos confiere la inmunidad. Síntomas inespecíficos que acompañan la infección son fatiga, anorexia e ictericia. Algunos extrahepáticos son erupción cutánea, artralgias, que nos pueden llevar a vasculitis leucocitoclástica, glomerulonefritis y crioglobulinemia, esto gracias a complejos inmunes. La recuperación de la enfermedad va a ser en 3 meses, pero su remisión en 6. No va a causar casi insuficiencia hepática aguda, solo en el 0.1 al 0.3 de los casos, y en pacientes que tienen hepatopatía crónica por otra causa puede dar más insuficiencia hepática aguda. Entre las complicaciones está colestasis prolongada y una recaída de la infección en los 6 meses posteriores, y su prevención obviamente es por la vacuna. Vamos ahora con hepatitis B. Esta puede dar varias presentaciones, como una hepatitis aguda que va a seguir a una recuperación, una eliminación del virus, una insuficiencia hepática aguda con necrosis masiva, una hepatitis crónica ya sea con o sin progresión a cirrosis, y una enfermedad asintomática o portador sano. Va a afectar a 400 millones de personas en todo el mundo, y 2 millones de estos van a tener infección crónica. Va a ser más frecuente en África, Asia y el Pacífico Occidental, y su transmisión es parenteral, ya sea sexual, por el uso de agujas y jeringas infectadas, y por transfusiones. También va a ser muy importante la transmisión vertical, ya que corresponde al 90% de las transmisiones en lugares donde hay alta prevalencia. Esta enfermedad nos la da el virus de hepatitis B, que es un hepanavirus de ADN envuelto. En su superficie va a tener proteínas del propio virus y lípidos del huésped. En el núcleo va a contener proteínas de la nucleocápside, la polimerasa vírica y el ADN vírico, y su genoma va a ser circular y parcialmente bicatenario. Va a codificar para varias proteínas, como el antígeno de superficie, que esta van a ser glucoproteínas de la envoltura, son 3, la larga, la mediana y la pequeña, y a su vez va a codificar para el antígeno C, que van a ser las proteínas de la nucleocápside, que van a ensamblar los viriones, y el antígeno E va a codificar para la polimerasa, que aparte de ser polimerasa también es transcriptasa inversa, y para la proteína X, que es un transactivador de la transcripción. El virus va a entrar al hepatocito por el transportador de sales biliares, va a lesionar a la célula y va a generar una respuesta TCD8.
La remisión de la enfermedad puede darse gracias a una buena e intensa respuesta del interferón gamma en la infección aguda. Continuando con las características clínicas, vamos a tener que el periodo de incubación va a ser de 24 a 6 semanas con una media de 8. El antígeno de superficie va a empezar un poquito antes de los síntomas y va a durar y alcanzar su punto máximo en la enfermedad aguda. Y en los casos de infección aguda, donde se elimina el virus por completo, el antígeno de superficie va a alcanzar concentraciones indetectables más o menos a las 20 semanas. Por el contrario, en los casos de cronicidad, este antígeno va a persistir, ya que va a estar en constante replicación del virus. El anticuerpo antisuperficie va a aumentar una vez que el antígeno de superficie va a disminuirse, y en los casos de cronicidad este no se va a producir. El antígeno E y el ADN del virus igual van a presentarse en lo que duran los síntomas, y en los casos de cronicidad van a estar presentes todo el tiempo. El antígeno anti-E empieza a producirse un poco después de que alcanza el máximo en la enfermedad aguda, y en los casos de cronicidad pueden no presentarse. Ahora vamos a tener entre otras características clínicas, que la infección aguda causada por el virus de hepatitis B va a ser leve o subclínica más o menos en 2/3 de los adultos. Vamos a presentar también síntomas inespecíficos como anorexia, fiebre, ictericia y dolor en el abdomen superior. También puede haber formación de inmunocomplejos y por lo tanto glomerulonefritis y panarteritis nodosa. La enfermedad se autolimita y se remite sin tratamiento, y puede haber insuficiencia aguda en 0.1 a 0.5 de los casos. Por el contrario, la enfermedad se vuelve crónica en 5 a 10% de los casos, y el riesgo es inverso a la edad, o sea que entre más chiquitos más riesgo de enfermedad crónica hay, y aumenta también el riesgo de carcinoma hepatocelular. Vemos aquí la infección aguda puede dar enfermedad subclínica, hepatitis aguda o hepatitis crónica. Si es subclínica se recupera, y si es aguda puede recuperarse o dar hepatitis fulminante, que es la insuficiencia hepática aguda. En los casos de hepatitis crónica puede también recuperarse, entre comillas, o puede generar cirrosis y o carcinoma hepatocelular. La vacunación va a generar una respuesta y va a generar anticuerpos antisuperficie en el 95% de lactantes y de los niños. Y una infección crónica, su tratamiento va a ser con interferón y antivirales, que van a antagonizar a la transcriptasa inversa, la van a inhibir. Entonces esto va a retrasar la progresión a cirrosis y a carcinoma. Continuando con hepatitis C, esta rara vez causa hepatitis aguda sintomática, y es la causa más común de hepatitis viral crónica. Su prevalencia es de 170 millones de personas en el mundo, y va a disminuir por el análisis de sangre que se hace a los donantes. La transmisión es parenteral, ya sea por el uso de drogas intravenosas, transmisión sexual o lesiones por pinchazo. Vamos a tener que este virus es de la familia Flaviviridae, va a ser ARN monocaterario envuelto, y va a codificar para proteínas de la envoltura E1 y E2, para proteasa, que son P7, NS2 y NS3-4A, y el complejo de replicación, que va a estar dado por el NS5A, y la ARN polimerasa, que es el NS5B. En cuanto a este virus, vamos a tener muchas variantes genéticas, que es por esto que va a haber una incapacidad para eliminar el virus. Van a ser 7 variantes 7 genotipos, cada uno con varios subtipos, es que hay mucha variedad aquí. Incluso entre el mismo paciente puede haber surgir varias mutaciones que den varias variantes genéticas.
en un mismo paciente. Los anticuerpos anti-VHC van a tener actividad neutralizante contra la proteína de la envoltura E2, pero gracias a que va a haber epítopos en este antígeno, pues va a alterar la defensa contra el virus, al igual que la proteasa va a alterar la respuesta al interferón. En cuanto a sus características clínicas, es un virus, la eliminación del virus es poco común y la detección del ARN va a ser persistente y eso va a ser un indicador de infección crónica. En 85% de los pacientes, la gran mayoría, va a haber una infección aguda asintomática. En el caso de que haya infección grave, pues es muy infrecuente, ¿no? Y una infección persistente pues va a ser progresar a crónica en 80-90% de los casos, y el 20% de estos va a generar cirrosis en 20 a 30 años, los cuales van a necesitar tratamiento. Viendo aquí sus características clínicas, el periodo de incubación es de 2 a 26 semanas, con una media de 12 a 6. Vamos a tener que va a haber elevación de las transaminasas séricas, que va a durar todo el periodo de enfermedad aguda, y en el caso de enfermedad crónica va a ser elevaciones intermitentes. El ARN del virus va a estar va a presentarse solamente en la etapa de enfermedad aguda, en los casos en los que se elimina el virus, pero en la mayoría de los casos que son enfermedades crónicas va a estar presente todo el tiempo. Al igual que los síntomas pueden en la enfermedad aguda solamente cuando se elevan las transaminasas, y en la enfermedad crónica también, pero aquí van a ser alternados, ¿no? Luego, el antígeno anti-VHC va a presentarse de 1 a 3 semanas después del inicio de los síntomas, y van a persistir hasta meses o años, y en el caso de la enfermedad crónica pues va a persistir aún más, ¿no? El tratamiento va a ser una combinación de fármacos que van a antagonizar a la proteasa, el complejo de replicación y a la polimerasa. Dado a que el virus de hepatitis C no se puede integrar al genoma, es posible una curación. Igual vamos a tener gracias a una respuesta terapéutica sostenida, el ARN del virus se va a volver indetectable tras 12 a 24 semanas de tratamiento en el 80 al 90% de los casos en los que funciona. Y pues hay casos en los que va a haber una pobre respuesta, esto debido a que genotipos como el 3 pues van a ser menos efectivos los tratamientos. Ahora, continuando con la hepatitis D, la epidemiología de pues va a ser que haya una coinfección en el 5% de los pacientes con virus de hepatitis B, o sea que afecta a 15 millones de personas, más que nada en regiones como el Amazonas, África Central, Oriente Medio y el Mediterráneo. Su transmisión es parenteral, o sea, asociada al consumo de drogas intravenosas y a transfusiones. Y en cuanto a la patogenia, este virus va a ser una partícula de doble cadena de 35 nanómetros y va a tener antígenos en la cubierta externa del virus de hepatitis D. Estos van a rodear al polipéptido interno, que también se le llama antígeno delta. Y pues es como tal una molécula circular de ARN monocatenario, y la replicación de este virus va a ser dependiente de ARN, y va a darse por el ARN polimerasa del huésped. Como es una coinfección, pues necesita estar adentro de un virus de hepatitis, más bien de una envoltura de hepatitis B. Las características clínicas pues va a dar una coinfección que como tal va a ser indistinguible de la hepatitis B aguda. La infección va a ser autolimitada, que va a conllevar a una eliminación de los virus. También vamos a tener una superinfección, que esta ya en los casos donde hay una infección crónica de hepatitis B, nos puede dar hepatitis aguda grave e infección por hepatitis D, infección crónica por hepatitis D en 80% de los casos, los cuales se van a dividir en dos fases, ¿no? Fase aguda, que es cuando la replicación del virus de hepatitis D es mayor y también hay elevación de las transaminasas, y la fase crónica, cuando la replicación del hepatitis D es menor
y aumenta la de la hepatitis B, y aparte las transaminasas van a fluctuar. Ahora siguiendo, la hepatitis E, esta va a ser una infección de transmisión enteral fecal oral por agua y elementos contaminados, y va a afectar más que nada a adultos jóvenes y de mediana edad. Como vimos, es una zoonosis, o sea, puede ser transmitida por perros, gatos, monos y cerdos, y se va a dar más en Asia, África subsahariana, Medio Oriente, China y en México. El virus de hepatitis C pues es un virus de ARN de cadena positiva desnudo de la familia de epevirus con un genoma de 7.3 kilobases. Va a codificar para una proteasa y una polimerasa. Y el virus, al igual que el de hepatitis A, no es citopático. En cambio, las lesiones van a ser por una respuesta a la infección del virus. Las características clínicas, pues vamos a tener que los viriones se van a eliminar por heces. Su incubación es de 4 a 5 semanas. La hepatitis es autolimitada y va a remitir en 2 a 4 semanas. Previo a que empiecen los síntomas, vamos a poder encontrar ARN mediante detección de PCR en heces y suero. También puede llegar a haber elevación de las aminotransferasas séricas, y podemos encontrar IgM antivirus de hepatitis C, que después va a pasarse a producir IgG en la recuperación, así como en hepatitis A. En esta enfermedad no va a haber cronicidad en pacientes inmunocompetentes, pero sí puede haberla en aquellos inmunocomprimidos, más que nada en pacientes con SIDA y pacientes que fueron trasplantados, ya que tienen que estar en un estado de supresión. Y es muy importante este virus porque va a tener una mortalidad del 20% en las embarazadas. Vemos aquí una tabla de los tipos de hepatitis y sus diferencias. Continuando con otro tema, vamos a ver ahora la hepatitis autoinmune. Esta hepatitis es una enfermedad crónica y progresiva que se va a asociar a la predisposición genética y va a predominar en mujeres. La patogenia, vamos a tener que se asocia a varios alelos de HLA específicos, como el DR3 en caucásicos, el DR4 en japoneses y el DRB1 en sudamericanos. Vamos a tener algunos desencadenantes, como infecciones virales, fármacos o toxinas y vacunación. No se sabe aún cuáles son los antígenos objetivo de esta enfermedad, pero se ha visto que hay un infiltrado leucocítico en el hígado, que es TCD4 positivo y TCD8 positivo en la placa limitante. La morfología de la infección, pues vamos a tener una inflamación extensa, lesión hepatocelular en la limitante portal y en el parénquima. Va a haber numerosas células plasmáticas agrupadas. Aparte va a haber linfocitos y células plasmáticas dentro del citoplasma de los hepatocitos. Puede haber emperipolesis, que esto es en la limitante portal. Aparte necrosis de grupos de hepatocitos que van a afectar ya sea áreas perivenulares, a todo el acino, que esto se le va a llamar panacinar, o a conectar estructuras vasculares que van a ser en puentes. También vamos a tener características regenerativas, que vamos a verlo como presencia de rosetas. Esto van a ser en disposición circular de los hepatocitos alrededor de un canalículo dilatado. La fibrosis inicial va a aumentar, y vamos a tener que la enfermedad subclínica va a debutar con cirrosis con actividad limitada, que se le llama cirrosis quemada. Vemos aquí los hallazgos histológicos de la hepatitis autoinmune, como hepatitis en interfase, plasmocitos, hepatitis lobulillar y las rosetas. En cuanto a características clínicas, vamos a ver que si no se trata va a conducir a cirrosis y posteriormente la muerte, y en general la presentación de los síntomas es muy variada. Puede haber enfermedad sintomática con solamente elevación de las transaminasas, o puede haber enfermedad aguda que va a ser indistinguible a una hepatitis vírica o por fármacos, que puede conllevar a una insuficiencia hepática. Los síntomas son insidiosos e inespecíficos, como fatiga, anorexia, náuseas y dolor abdominal.
Y en pacientes asintomáticos o con enfermedad aguda va a haber fibrosis en la biopsia. Puede estar asociada a otras enfermedades autoinmunes y la lesión autoinmune también puede ser desencadenada por fármacos, como vimos. Y pues su recuperación es obviamente al suspender el fármaco. El diagnóstico se hace con 4 parámetros, que son la evaluación de los autoanticuerpos, que se va a subdividir en tipos dependiendo de cuáles son, la elevación de IG sérica, la exclusión de otras causas y los hallazgos histopatológicos característicos. Las clasificaciones pueden ser ya sea definitivo o probable o tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 pues va a ser si se encuentran anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso o anti hepático soluble. Y en el tipo 2 pues puede haber anti LKM1 o anti ACL1. Y estos pues no van a estar correlacionados con la gravedad y pues no siempre pueden estar presentes. El tratamiento de elección pues va a ser la inmunosupresión con prednisona con o sin azatioprina y pues va a llevar a la remisión del 80 al 90% de los pacientes en 12 meses. Y en aquellos pacientes con una respuesta incompleta o que presentan recidivas va a haber mayor riesgo de progresión a cirrosis y a carcinoma. En estos casos el trasplante de hígado es necesario en los pacientes cirróticos y la supervivencia a 10 años es de 75%, pero tienen 20% de recidivas. Continuando con la lesión hepática inducida por fármacos, pues es de las principales causas de insuficiencia hepática aguda. El 10% de los pacientes mueren o necesitan trasplante y el 17% pues va a desarrollar una hepatopatía crónica. Esta pues va a ser inmediata una exposición de la sustancia o puede tardar semanas a meses. Y va a ser una enfermedad mediada por metabolitos reactivos generados en el hígado a la metabolización de la sustancia. Esta metabolización la va a llevar a cabo el citocromo P450, que va a estar más activo en el centro del lobulillo, por eso vamos a tener que va a haber necrosis de hepatocitos perivenulares. Podemos tener de dos tipos, impredecible o predecible. La impredecible va a ser por una lesión idiosincrásica, que la sustancia más común, el fármaco más común son los antimicrobianos y va a ser tras 1 a 3 meses de la exposición y ya sea por hipersensibilidad al fármaco o por los metabolitos generados. Y también el tipo predecible va a ser dosis dependiente y pues va a provocar una hepatotoxina clásica como pues el paracetamol, ¿no? Que recuerden, la dosis máxima es de 4 gramos al día. La morfología, podemos tener varios patrones de lesión, hepatocelular, clásico y mixto. El hepatocelular va a dar características de hepatitis aguda que van a ser dominadas por inflamación y necrosis, y va a ser un cuadro similar a la hepatitis vírica y autoinmune, pero va a haber necrosis centrozonal. La lesión por hepatotoxinas intrínsecas nos va a dar necrosis con mínima inflamación, y una lesión en conductos biliares va a dar colestasis y reacciones ductulillares, que va a ser esta proliferación de las células de los conductos, y va a progresar a colestasis crónica. En la morfología pues vamos a tener otros patrones de lesión. Puede haber un patrón similar a hepatitis, que se va a tratar se va a generar por amiodarona, tamoxifeno y metotrexato, una estenosis microvascular que la va a dar la disfunción mitocondrial por tetraciclina, valproato o sidobudina, o un síndrome de obstrucción sinusoidal que la va a dar una lesión endotelial y venas centrales sinusoides, y esto va a ser dado por citotóxicos. Bueno, en podemos ver la obstrucción sinusoidal con fibrosis perivenular con una tinción de reticulina. Las características clínicas pues van a variar en cuanto a su presentación, y van a
La enfermedad tiene variedad de presentaciones y es un diagnóstico diferencial en cualquier hepatopatía. Y su diagnóstico es más que nada por asociación temporal de la ingesta del fármaco con la presentación de los síntomas. También se puede evaluar algunas enzimas para evaluar el tipo de lesión. Si es una lesión hepatocelular, vamos a tener que la ALT va a estar elevada 5 veces por el mayor o igual a 5 veces el límite superior de lo normal. Y una relación alanina aminotransferasa fosfatasa alcalina mayor a 5. Si es un patrón colestásico, la fosfatasa alcalina va a estar en cuanto a características clínicas, va a haber una variedad de presentaciones y es una enfermedad que es diagnóstico diferencial de cualquier hepatopatía. El diagnóstico se va a hacer por una asociación temporal de la presentación de los síntomas y la ingesta del medicamento. Las características clínicas van a dar una variedad de presentaciones diferentes y esta enfermedad pues va a ser diagnóstico diferencial de cualquier hepatopatía. El diagnóstico como tal se va a dar por una asociación temporal del inicio de los síntomas y la ingesta de la sustancia. Aunque se puede evaluar las enzimas para ver qué tipo de lesión es. Si tenemos un patrón de lesión hepatocelular, vamos a tener la ALT elevada 5 veces el límite superior de lo normal y una relación ALT fosfatasa alcalina mayor a 5. Si es un patrón colestásico, la fosfatasa alcalina va a ser la que va a estar elevada 2 veces el límite superior y su relación ALT fosfatasa alcalina va a estar mayor a 5. Y si es mixta, pues nada más va a haber elevación de ALT y de fosfatasa alcalina, pero la relación AST-FA va a estar entre 2 a 5. Ahora, continuando con la hepatopatía alcohólica, esta va a ser causada por un consumo excesivo de alcohol y va a causar el 5.9% de las muertes en Estados Unidos. Va a dar lesiones hepáticas inducidas por alcohol, que puede dar ya sea esteatosis o cambio graso, esteatohepatitis alcohólica o fibrosis que va a conducir a una cirrosis. Los factores que influyen en su desarrollo de la enfermedad pues va a ser el sexo, aunque la mayoría de los pacientes son hombres, pero se ha demostrado que a la misma dosis las mujeres son más susceptibles al alcohol. La etnia y genética va a ser más frecuente en afroamericanos y en variantes genéticas de la enzima ALDH, como en los asiáticos que tienen ALH2, que esta va a ser más ineficiente en el metabolismo del alcohol. O también puede haber influir las comorbilidades que tenga, como sobrecarga de hierro, estatohepatitis no alcohólica, virus de hepatitis C o B. En cuanto a su patogenia, pues vamos a tener que un exceso de alcohol nos va a conllevar una esteatosis y una disfunción de mitocondrias, microtúbulos y membranas celulares por estrés oxidativo, que va a dar una inflamación y muerte de estos hepatocitos. Y en cuanto al metabolismo del alcohol, vamos a tener que va a conllevar a un aumento de NADH y por lo tanto un desequilibrio redox en el hepatocito.
También el alcohol va a favorecer la lipogenia y la supresión de la oxidación de ácidos grasos y una elevación de la expresión de las enzimas que van a sintetizar ácidos grasos, entonces va a haber un exceso de grasa. El alcohol también potencia el catabolismo periférico de las grasas, por lo tanto hay aún más incremento de los lípidos séricos y una mayor absorción de estos de forma hepática. Veamos un hígado normal, que una exposición vamos a tener esteatosis o cambio graso, más aparte fibrosis perivenular. Una exposición continua va a dar cirrosis, o puede haber que una exposición intensa va a dar hepatitis, va a dar necrosis de células hepáticas, inflamación, cuerpos de Mallory o cambio graso. La abstinencia puede mejorar tanto la esteatosis como la hepatitis, pero no va a ser reversible en cuanto a la cirrosis. Ahora, los mecanismos de lesión por los cuales va a hacer daño el alcohol va a ser que provoque inflamación, lo que nos va a llevar a fibrosis hepática y alteración de la perfusión vascular del hígado. Vamos a tener ya sea por tres mecanismos: por acetaldehído, que va a inducir peroxidación de grasas y formación de aductos acetaldehído proteína, lo que va a alterar la función del citoesqueleto y de la membrana. El segundo es por inducción del CYP2E1, que va a aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno y por lo tanto va a dañar las membranas celulares mitocondriales, que van a promover la apoptosis. Y mediante el metabolismo de la metionina, el cual se va a reducir el glutatión, entonces va a sensibilizar el hígado a más lesión oxidativa. En cuanto a la morfología, el inicio de los cambios se va a dar en la zona centrobolillar 3, la cual se va a extender hacia los espacios portales. Al morfología macroscópica, el hígado va a estar aumentado de tamaño, blando, amarillo y graso. Vamos a tener esteatosis hepática como efecto temprano, y va a empezar como pequeñas gotas grasas que se van a fusionar en gotas grandes, por lo tanto van a distender el hepatocito y van a empujar el núcleo hacia un lado. Esto nos puede dar dos tipos de lesiones: las macrovesiculares, que van a ser las que más van a dominar, y las microvesiculares, en donde va a haber una degeneración espumosa que va a llevar a lesiones en retículo endoplásmico y a lesiones mitocondriales. Vemos aquí hay este patrón muy característico que se llama en alambre de gallinero, que es por esta forma que tienen los hepatocitos, que van a estar rodeados de fibrosis. Esta es la fibrosis pericelular. La hepatitis alcohólica también puede dar estos hepatocitos balonizados, que es porque están hinchados, con citoplasma claro y citoesqueleto dañado. Este citoesqueleto dañado es la hialina de Mallory. Entonces estos hepatocitos y la hialina de Mallory va a ser por un intento fallido de degradar estas proteínas dañadas, pero todos estos cambios no van a ser específicos para la hepatopatía alcohólica, pero sí van a ser esenciales para su diagnóstico. Vamos a tener inflamación y necrosis. Los neutrófilos van a rodear los hepatocitos balonizados, y también va a haber infiltrado linfocítico lobulillar, que puede ser portal, con aumento de macrófagos en espacios portales y del parénquima lobulillar. Hay necrosis y apoptosis, pero esta suele ser de forma irregular. También hay fibrosis perivenular y pericelular, que es esto del patrón en alambre de gallinero. Vemos todas estas fibras que se ven en la tensión tricrómica. Esa es la fibrosis. Ya vimos que va a comenzar en la zona acinar 3. Va a provocar un daño continuo, que nos va a dar fibrosis portal o periportal, que esta va a continuar con una fibrosis en puentes, que pues puede llegar a ser micronodular, que es la que vamos aquí en la cirrosis. Dentro de las características clínicas, pues vamos a tener hepatomegalia, un aumento de las bilirruminemias y fosfatasa alcalina sérica,
Vamos a ver que en cuanto a una dieta adecuada y abstinencia van a ser tratamientos suficientes para estos pacientes. Eh, pero si persiste este daño, pues va a conducir a una cirrosis. En cuanto a la hepatitis alcohólica, vamos a tener malestar general, anorexia, pérdida de peso, dolor en el abdomen superior y hepatomegalia dolorosa. Va a haber un aumento de las bilirrubinas, de las aminotransferasas séricas, de la fosfatasa alcalina, y puede haber leucocitosis a expensas de neutrófilos. También se va a ver que generalmente va a haber una relación aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa, donde el AST va a ser mayor, con una relación de 2:1, y esto nos sirve para detectar la causa alcohólica de la hepatopatía. Puede llegar a dar síndrome colestazo agudo, que pues este va a ser semejante a una obstrucción del conducto biliar. Su pronóstico en general de la hepatopatía pues es impredecible. Tiene un riesgo de muerte de 10 a 20 episodios por cada uno, y pues va a generar cirrosis en un tercio de los pacientes más o menos. Esta cirrosis alcohólica pues va a conllevar un aumento de las aminotransferasas y fosfatasa alcalina, hiperbilirrubinemia y aparte hipoproteinemia y anemia, debido a esta afectación de la síntesis de proteínas. El pronóstico a largo plazo, pues la supervivencia a 5 años es grande, de 90%, pero esto solo cuando hay abstinencia y sin complicaciones. En cambio, los pacientes que continúan bebiendo, la supervivencia va a ser solo de 50-60% a 5 años. Ahora, ¿cuáles van a ser causas de fallecimiento conllevadas por hepatopatía alcohólica? Coma hepático, hemorragia digestiva masiva, infección interrecurrente, síndrome hepatorrenal o carcinoma hepatocelular, el cual va a estar aumentado su riesgo en la cirrosis de 1 a 6% anual. Vamos a tener que la cirrosis conlleva a hipertensión portal y a insuficiencia hepática. La hipertensión portal puede darnos ascitis, que puede darnos a su vez peritonitis bacteriana espontánea o síndrome hepatorrenal, y a su vez la hipertensión portal lleva a hemorragia varicosa, más que nada de origen esofágico, por varices esofágicas. Ahora, la insuficiencia hepática nos conlleva encefalopatía hepática e ictericia. Y ya el último tema de hígado, la esteatosis no alcohólica. Esta pues va a ser un hígado graso en individuos que no consumen alcohol y en los que se haya descartado otras causas de hepatopatía. Esta se asocia muy fuertemente a obesidad y a diabetes mellitus tipo 2, al igual que a hiperlipidemias. Todos estos relacionados a síndrome metabólico. Es la causa más frecuente de hepatopatía crónica. En el 30%, va a ser 30% de todos los casos para 2030. No. Continuando con la esteatosis no alcohólica, que es el último tema, esta se va a conocer como un hígado graso en individuos que no consumen alcohol y en los cuales se haya descartado otras causas de esteatosis. Va a ser asociada a obesidad, diabetes tipo 2, hiperlipidemias y a síndrome metabólico. Por lo tanto, va a ser la causa más frecuente de hepatopatía crónica y se calcula una prevalencia del 30% de los adultos para 2030. La esteatohepatitis no alcohólica se va a distinguir por lesiones histológicas similares a la alcohólica. Pues como tal, la causa exacta por la cual se genera esteatohepatitis va a ser desconocida, aunque hay una asociación entre el aumento de la producción de endotoxinas intestinales y la lesión hepática. También una asociación en dietas ricas de fructosa que van a conllevar un mayor riesgo de fibrosis. Y obviamente por el consumo elevado de grasas trans, las cuales van a dañar el hígado. Vamos a tener que la resistencia a la insulina o síndrome metabólico va a conllevar una mayor liberación de ácidos grasos libres, un aumento de la lipasa, lipoproteína lipasa, que va a estar asociado a una menor síntesis de adipodectina del adipocito, por lo tanto va a haber menor oxidación de estos ácidos grasos por el hepatocito y va a conllevar adipocitos disfuncionales,
los cuales van a producir citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa. Los hepatocitos van a regular negativamente la lipólisis, en este caso, por lo tanto va a haber aún mayor aumento de lípidos. Entonces, el daño va a ser por células cargadas de grasa, que van a ser sensibles a los productos de peroxidación lipídica por el estrés oxidativo, y a su vez va a haber daño de membranas mitocondriales y plasmáticas que va a llevar a una apoptosis o necrosis. Se va a exacerbar por un estado proinflamatorio mismo de la obesidad, la diabetes, del síndrome metabólico, y en la lesión va a haber liberación de TNF-alfa y TGF-beta por las células de Kupffer, las cuales van a activar células estrelladas, entonces va a haber un depósito de colágeno y cicatrización. La morfología de las lesiones, pues primero, para que sea esteatosis va a tener que afectar más del 5% de los hepatocitos. Puede haber inflamación lobulillar, hepatocitos balonizados también como en la alcohólica. Va a haber fibrosis pericelular, el patrón de alambre de gallinero como lo vimos en la anterior, que va a conducir después a fibrosis periportal, después a fibrosis en puentes y por último a una cirrosis. Las características clínicas, pues cuando es una esteatosis sola, va a ser asintomática. Los únicos síntomas que va a haber en el paciente pues van a estar relacionados a sus comorbilidades, sea síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad. Más aparte, la acumulación de grasa se puede ser visible en estudios de imagen, pero para hacer un diagnóstico se necesita una biopsia. El descarte de otras enfermedades también es importante para el diagnóstico, pero podemos llegar a encontrar AST y ALT elevadas. Síntomas inespecíficos de esta enfermedad pues son fatiga, dolor abdominal y dolor abdominal derecho. También va a haber un mayor riesgo de cardiovascular y de carcinoma hepatocelular, y pues el único tratamiento que hay más efectivo es el cambio de hábitos, la disminución de la obesidad, el ejercicio, una dieta adecuada. Aquí vemos resumido la esteatosis no alcohólica. El 80% es esteatosis aislada y el 20% es esteatohepatitis no alcohólica. En el 20% de estos nos va a llevar a una fibrosis avanzada que puede llevar a darnos carcinoma hepatocelular. Y ya el último tema, ahora sí, es el carcinoma hepatocelular. Esto va a corresponder al 5.4% de los tumores malignos y va a ser mayor prevalencia en lugares por infección con virus de hepatitis B. El 85% de los casos van a estar en Asia y África subsahariana, y su incidencia máxima va a ser de los 20 a los 40 años. También muy importante que va a haber mayor riesgo cuando la transmisión es vía materno-fetal de virus de hepatitis B. Su patogenia pues es una hepatopatía crónica con cirrosis. Del 15 al 20% de los pacientes no van a haber una cirrosis previa, y enfermedades subyacentes de esto pues es hepatitis crónica por hepatitis B, C, hemocromatosis hereditaria por inactivador en TP53, deficiencia de alfa-1 antitripsina, hepatopatía alcohólica o esteatosis no alcohólica, que va a aumentar el riesgo de carcinoma hepatocelular. ¿Y qué va a contribuir al carcinoma? Pues la lesión crónica, la inflamación y regeneración continua. El carcinoma hepatocelular se va a asociar a algunas mutaciones, algunas activadoras del gen de beta-catenina, del gen promotor, más bien el promotor del gen TERT, y inactivadoras de TP53. Pero cuando no hay hepatopatía preexistente, el carcinoma hepatocelular se le va a llamar fibrolaminar, que va a estar asociado a un gen de fusión que afecta la proteína A. La morfología de las lesiones, pues primero vamos a tener lesiones precursoras que van a surgir sobre un adenoma hepatocelular previo. La hepatopatía crónica nos puede dar estos cambios premalignos, ya sea un cambio de células grandes o cambio de células pequeñas.
El cambio de células grandes, pues vamos a tener hepatocitos más grandes, núcleos pleomorfos, múltiples y agrandados. No va a haber aumento en la proporción núcleo-citoplasma, y en los cambios de células pequeñas esta relación núcleo-citoplasma sí va a estar aumentado. Va a haber aparte hipercromatismo celular y un pleomorfismo leve. Luego, los nódulos displásicos son lesiones nodulares en el hígado cirrótico. Van a estar asociados a los cambios de células pequeñas y van a diferir en los nódulos cirróticos porque van a ser de diferente tamaño, color, vascularización. Estos van a tener aberraciones clonales asociadas a carcinoma hepatocelular. Cuando hay una o más masas definidas o infiltración difusa del hígado, también podemos verlo como un cambio morfológico. Estos nódulos estas masas o nódulos pueden ser pálidos o amarillos por los cambios grasos. Si son verdes va a ser por colestasis. Y los tumores mayores a 2 centímetros van a estar relacionados con invasión vascular y metástasis intrahepáticas. Estos pueden invadir las venas y extenderse a la vena porta, a la vena cava inferior o incluso al corazón derecho. En cuanto a morfología microscópica, vamos a tener las células diferenciadas. Estas pues se van a asemejar mucho a los hepatocitos y a las células indiferenciadas, que van a tener atipia citológica. Estas van a crecer en placas gruesas y estructuras pseudoglandulares con tapones de bilis o sábanas que les llaman. En cuanto a la variante del carcinoma fibrolaminar, las células grandes poligonales con citoplasma granular por abundancia de mitocondrias, y también va a haber núcleos vesiculares con un nucleolo prominente y laminillas paralelas por haces de colágeno denso. Las características clínicas de la enfermedad van a ser inespecíficas, como dolor abdominal, malestar general, fatiga, pérdida de peso, hepatomegalia y aparte síntomas de la hepatopatía subyacente. Su diagnóstico va a ser por varios criterios, como elevación de alfa-fetoproteína en enfermedad avanzada, pero esta no es sensible para una detección temprana. También se pueden detectar los cambios en la ecografía en un paciente de alto riesgo, más que nada los cirróticos, y muy característico para hacer el diagnóstico e indispensable, la tomografía y resonancia contrastadas, que a un realzamiento temprano por la captación del contraste en la fase arterial, vemos aquí, y un lavado venoso rápido. Con estas dos características podemos dar el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Y el tratamiento pues va a consistir primero, de primera elección, la resección. En un hígado, esta va a ser pues en un hígado no cirrótico con una función adecuada. Pero en pacientes con cirrosis avanzada se va a preferir por un trasplante. Puede haber ablación tumoral guiada por imagen, ya sea con alcohol o radiofrecuencia, en aquellos tumores que son irresecables y que el paciente no pueda cumplir criterios de un trasplante. Y pues eso sería todo.